estabas diciendo que la sociedad estaba politizada. No recuerdo lo último que dijiste. Claro, no, yo no hablaba de, o sea, no era que estaba politizada en pro o contra, yo creo que a lo que yo apuntaba era que con este tema de la nena, yo me parece que con esto que como que lo dejaron ver, que las falencias que tenemos en seguridad, con todas estas cuestiones, que yo leí muchos comentarios pro, en contra de esto, qué sé yo, estaba toda la sociedad en las redes viendo que realmente eh, estemos en favor del aborto, no aborto, del femicidio, no femicidio, que viste que las libertades de distintos tipos, pero toda la sociedad está indignada con esto, Sí, ¿entendés? sí, sí. O sea, una unión, acá no importa si es elitista, si no es elitista, qué sé yo, la gente está pidiendo respuestas a esto. O sea, está enojada la gente, ya no es el primer caso. Primero pasó el pibito, aunque no, pobrecito, yo, yo estaba descompuesta mirando la tele, porque encima son morbosos. Ahora con esta nena, las cosas que le hicieron, le habrán hecho, una criatura. La gente está indignada con esta gente. Y si hay una red que de repente está tomando, están desapareciendo chicos en San Luis, hace 20 años la chica Sofía. A ver, ¿qué tenemos? Las fronteras permeables a que pasen todo este tipo de cosas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es Sí, esto? Entonces, no es solamente la inseguridad de que el motochorro la entradera, la salidera y qué sé yo. Acá están desapareciendo chicos de todo el país. ¿Qué estamos haciendo? sí, muchas Eso es lo cosas que más. indigna, ¿entendés? Entonces, yo vi hoy comentarios que a veces uno mira en las redes y ves estas cosas, ¿viste? ¿Qué es esto? Sí. No, la verdad que es una locura. Y es un tema que la sociedad está pidiendo, más seguridad y de distintos puntos y focos y bueno, respeto. Pasa que todo se Totalmente. mezcla con ideología y ahí se arruina cualquier causa. Ese es el tema, que tratan de usar algo que en un principio es noble, es bueno y después se termina arruinando. Es una lástima, porque no se ve Sí, objetivamente. La realidad es que las cosas pasan, pero después está la miseria política que trata de apropiarse de causas y se terminan arruinando. Ese es para mí el gran problema. No se deja de lado y se puede analizar y buscar un consenso solamente analizando los hechos objetivos. Pero bueno, así estamos en todo lo que se emprende. totalmente. Sí, a mí Lamentablemente. me enoja, a mí realmente lo que me enoja es, ¿entendés? Que la gente no se la, no hacen, ¿viste? No se la roba qué sé yo, un extraterrestre. La gente no desaparece, No, ¿entendés? O sea, no es invisible. Se hace invisible. ¿Dónde están? Y no totalmente. se hace, como que hay muchas falencias. Y bueno, yo creo que la gente está enojada con estas cosas. Y Sí. con otras ni hablar, pero con estas cosas está enojada. Sí, yo creo que algo van a tener que hacer con un tema, con el tema de seguridad, con muchos temas, a decir verdad, pero sí, sí, totalmente. Este, acá Paulo dice que tampoco tenemos un policía para acá. Bueno, no sé, es No, pero complicado. tampoco no necesitamos un policía para cada habitante. Necesitamos que haya por lo menos un policía en la calle. Acá no hay Sí, nadie. No hay nadie. Yo vivo en Montegrande, en el centro de Montegrande no hay policías. Y se la sí, pasan robando y cuando pasa algo recién aparecen. Tenés un grupito que van todos de cuatro de un lado para el otro, ¿viste? Pero no hay seguridad en ningún lado, en cualquier aspecto. No hay seguridad. Y se Bueno, yo tiran la también pelota de vivo un en lado a Monte otro, Grande ¿viste? y De nación Anabela, a provincia, a municipio. Anabela, yo Son también distintas vivo en formas Monte Grande y vos sabrás muy bien, y trabajo en la clínica hace 1000 años, sí, las 4 o 5 cuadras alrededor de la clínica es zona liberada. Te sí. afanan los coches, la moto, no sé, la billetera, el bolso. El auto lo dejás y a los 2 minutos desaparece. A Sí. ver, ¿no saben los políticos eso? O la gente de seguridad. Monte sí. Grande es tierra de nadie. Mm.
Sí, 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 la Bayol está ahí también. Tiene que ver con la pérdida de muchos valores para mí, muchos valores. O sea, nuestros padres, muchos no tenían, hoy justo lo hablábamos con una amiga, ni tenían ni primero inferior en su momento, pero eran muy claros en la educación y la educación empezaba por la casa de uno. Justo el otro día yo le llamé la atención al portero de un colegio que sus chicos nunca nos dejan pasar, tenemos que bajar a la calle con la nena para poder ir al cole y corriendo peligro. Y le decía, a mí me criaron con una sola frase, entre tantas, ¿no? Tus derechos terminan donde empieza el del otro. Y con esa sola frase me quedó toda la vida metida en la cabeza y, o sea, yo tengo derecho, pero el otro también, entonces tenemos que convivir. Y así como esas hay un montón de frases que no, con las cuales nos han criado y venían desde la casa. Entonces, no se te iba a ocurrir quedarte ni siquiera con algo que se cayó del piso y que no era tuyo. O sea, la educación esencial estaba en la casa y en el colegio todo eso obviamente se reforzaba y hoy está perdido. Lamentablemente, no todos, pero sí está muy perdido. Eh, para mí es algo social que hay Sí, que cambiar. sí, la verdad Si que estaban, estamos. si estaban perdidos en las casas porque no lo tratan o no se ocupan, antes por lo menos cuando nosotros estudiábamos, el colegio te lo reforzaba y hacía hincapié en eso. Hoy en día se perdió también en el colegio. Hoy en día la educación que hay que con el tema de la igualdad, que a mi criterio la toman mal, porque está bien que haya tema de igualdad, que lo que dijo Karina está perfecto, donde empiezan tus derechos terminan los míos y así viceversa para toda la ciudadanía. Pero el tema de igualdad, de que porque un chico tenga problemas sociales en la casa, tengas que bancarte que el pibe pegue, tenga berrinches, robe, esas cosas no es un tema de igualdad, es un tema de apañar a mi criterio lo que está mal. Antes vos hacías eso, citaban a los padres, se hacía todo un acto, una asamblea, se hablaba, bla, 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 y se encargaba. Y había un asistente social que se encargaba. Hoy la educación, vas al colegio porque es obligatorio, van con cuchillos, armas, el respeto a las señoritas en primario y ni hablar de secundario, olvídalo. Y para que sea un poquito mejor, una se rompe para llevarlos a un privado, que también depende del privado que cargas, estás exactamente en la misma. Sí, Entonces, creo que no es un hay. tema que podemos charlar horas y horas y no va a haber solución porque las bases parten de los que mandan y evidentemente no ven estas. Totalmente, con tu es un tema complicado y sí, cambió mucho la cultura desde los 80 hasta ahora. Y sí, como bien mencionaron, en la encuesta nueva, en realidad tiene 2 años, por lo menos esa encuesta justamente salieron esas cosas, estos temas de seguridad, temas de las nuevas ideas, la diversidad también es un punto importante, gente que está a favor o no, que acepta o no. Pero bueno, somos humanos y todavía nos seguimos construyendo y veremos qué podemos hacer como sociedad para mejorar, ¿no? Volviendo un poco al tema y teniendo en cuenta los cuadrantes, vamos a ver un poco algunos ejemplos y vamos a ver dónde se pueden agregar un poco mejor, dónde quedan. Si tenemos una plaza llena de gente, argentinos y argentinas, como presidente de la nación voy a tomar medidas para que no le falte ningún recurso a ningún ciudadano. Esto lo hago por el bien común. ¿Quién piensa que puede tirar una frase así analizando el discurso? Y los populistas. Listas. En Un general, sí, un populista. populista. Podría ser un demócrata, pero podría ser un populista. Vamos a decir, para el que está distraído, un populista es alguien quizás acá o asociado por ahí, que está acostumbrado a dar esos discursos multitudinarios y a llenar la plaza y a llenar de gente todo cada vez que hace algún acto o lo que sea, siempre hay muchas personas escuchando y apoyando ese discurso. Y buscan esa
bienestar mayoritario. Otro ejemplo, quiero que seamos libres y abracemos las ideas de la libertad. Que cada ciudadano pueda elegir y acordar libremente sin el brazo pesado del Estado asfixiándonos. ¿Quién Los piensa que demócratas. es? Los demócratas. Demócrata. Puede ser un demócrata, sí, sí, o un elitista, dependiendo, por Sí, supuesto, también, sí. si es un poco más masivo, puede ser un demócrata que está a favor de todo, o puede ser un elitista que específicamente esté buscando eh, una minoría específica que es la libertad. Es como para detectar un poco los discursos y en dónde se engloba cada uno de los discursos, ¿no? Hay otro que dice, con el diálogo no solucionamos nada, deberemos ajustar para solucionar los problemas que tenemos por más que sea una medida antipopular. ¿Quién piensan que diría algo así? Y los autoritarios. Y los autoritarios. Sí. Exactamente, Autoritario. exactamente, chicos, Ana, Sandra, lean. Los autoritarios. Un demócrata, los demócratas son en general más centrados. ¿Saben quién es un ejemplo, o era un ejemplo demócrata en su momento? Nuestro expresidente Macri, quizás, lo podemos ver así, que respetaba bastante las libertades individuales, pero le interesaba lo general. No tenía esas plazas gigantescas como los populistas, pero intentaba tener una participación más o menos grande, módica, y por supuesto respetaba las libertades y que el Estado se achique y respete las individualidades, ¿no? Como para más o menos tener una idea de los discursos, las personas. Los tecnócratas, los expertos en alguna rama, ¿dónde piensan que entrarían? Elitistas. Elitistas. Sí, para mí también, sí. Exacto, exacto, Lean, Sandra, son elitistas los tecnócratas. Los tecnócratas son elitistas. Y por último, ¿quiénes? ¿Qué se les ocurre de autoritarios? ¿Quién se les ocurre? No tiene que ser de Y algún Argentina. gobierno militar. Hitler, Mussolini, Hitler, Pinochet. Mussolini. Sí, bueno, Pinochet, sí, todos los que nombraron. Un Bolsonaro Maduro, un poco Bols- autoritario es. Bolsonaro en algunas cosas era bastante autoritario. sí, sí, El de sí. Por Panamá, ejemplo, a Panamá puede veces ser. Bukele, ¿Cómo? Bukele puede ser. ¿Bukele se llama? El de Ecuador. Panamá, Podría ser. Ecuador es. Ecuador. Joder. Maduro. Maduro es un ejemplo que no le importaba ni o sea, afuera no era reconocido como presidente y tampoco adentro porque las elecciones eran raras también. Ese Como es que un ejemplo. dando los gobiernos de dictaduras propias, hoy se asocia, creo, a la extrema derecha o la extrema izquierda, como más autoritarias. Sí, bueno, Fidel también tenía sus cositas, y si nos vamos a la extrema izquierda, ¿no? Sí, sí, yo tengo la misma idea, que se puede llegar al mismo lugar de dos formas distintas. Pero bueno, no quiero caer en el Bueno, y el campo de presidente las de Corea opiniones. del Norte. Oh, bueno, Ese es el extremo. ese ya está allá arriba, ¿viste? Ese primer puesto, sí. Ese sí, sí, totalmente, palabras mayores. Pero bueno, esta es la idea de los argentinos frente a la política y qué es lo que pensamos. ¿Se entendió el tema? ¿Vamos bien? Bueno, tenemos Sí, sí, clarísimo, Rubén. media hora. Sí. Bien, media hora para el otro tema. Vamos a ver qué tanto llegamos a ver sobre otro tema que es la teoría cultural de políticas públicas. Para contextualizarlo, está dentro de todo lo que es las narrativas de políticas públicas,
Si nos podemos a pensar en los paradigmas sociológicos de Maxi sin meternos en detalle, son la gente subjetiva, esos que piensan con palabras. No todo 1 más 1 es 2, sino que hay subjetividades dentro del país, dentro de tu target de personas. Puede haber subjetividades, puede haber aliados, puede haber contrarios. Entonces lo que intentan ver son todos antropólogos y sociólogos que estudian un poco el comportamiento y las culturas y cómo éstas afectan en las políticas públicas. ¿Qué es una cultura? ¿Qué se les viene a la cabeza con cultura? Algo que se transmite de Aquello que generación arrastra en toda generación, una... como los usos y Sí, las tal costumbres. cual. Exacto. Son Es los un Lo usos. que conjunto de arrastra una sociedad. principios basado en cuanto a los usos y costumbres. Fue tomando forma en un grupo de personas a lo largo del tiempo. Exacto. Tiene que ver justamente con lo que ustedes mencionan. Claudia me dice que no se ve. ¿No ven la filmina? No, quedó la otra, Romy, la La que anterior. dice Dale, la de los Ahí ahí va. se cuadritos. las. Perfecto. Ahí Todavía empiezo no a cambió. compartir. No había mucho para compartir todavía, pero esto es lo que estaba compartiendo. Sí, Ahora eso sí, es ahora lo que sí. ustedes me Ahora dijeron. sí. Perfecto. Es un poco lo que ustedes me dijeron, que es justamente los usos y costumbres de un lugar específico que se pasa de generaciones en generación y suele ser visible hacia las personas. Es un poco cómo nos comportamos. Son las tradiciones, la cultura que tenemos, qué ideas tenemos arraigadas. Es un libro que lo trajo, bueno, el titular, que justamente es director de la INAP, lo trajo, lo tradujo. Pero en realidad quienes originariamente escribieron esta teoría cultural de políticas públicas son 2 autores, Mary Douglas y Aaron Wildavsky. Si leen el texto, tienen un largo tramo explicando quiénes son ellos. Pero para hacérselos cortito, Mary Douglas es de Inglaterra, ya tenía ciertos estudios sobre cultura y Aaron Wildavsky, norteamericano, se conocieron y él la trajo a ella a Estados Unidos para desarrollar su teoría. Las teorías fueron evolucionando, te explica primero Mary Douglas, después Wildavsky, después cómo suman los dos. Sumir. Vamos a resumir y vamos, ¿cuál es la teoría de ellos dos juntos y a qué conclusión llegamos? Pero si leen el texto, que es bastante larguito, te explica toda la evolución y qué es lo que aportó cada uno de ellos. ¿Qué es lo que aportó? ¿Qué es lo que aportaron? Esto, que lo vamos a ir viendo de a poco, porque es un montón. Pero vamos a ir viendo de a todo. Por lo pronto vamos a entender qué es este gráfico. Arriba y abajo tenemos los encasillados. Arriba tenemos un encasillado fuerte y abajo un encasillado débil. El encasillado tiene que ver con las normas de la sociedad. Es decir, tenemos grupos de personas que siguen las normas de la sociedad rajatablas. Ese sería un encasillado fuerte. Y gente que considera que dichas normas de la sociedad son una buena guía, pero que pueden seguirse o no, como que son un poco más flexibles en cuanto a la acatación de ciertas normas. ¿Hasta acá vamos bien? Perdón, Romy, el que dijiste que son una buena guía, pero pueden seguir o no la norma, es el encasillado débil. Sí, exacto. Gracias. Eso arriba y abajo, las normas de la sociedad.
fuerte y débil. Por otro lado, los grupos. Agrupamientos son los grupos de pertenencia, los que tiene la persona. Hay grupos de pertenencia fuertes y grupos de pertenencia débiles. ¿A qué se refiere? Hay ciertos grupos de pertenencia que te piden ciertos estándares, que te piden si vos sos parte de, tenés que. Y hay otros que no, que son grupos sociales, que estás o no estás, salís o no salís y haces lo que vos querés. Entonces, ¿por qué le interesa esto? Porque esos grupos fuertes, los cuales tienen normas propias o entidades propias, pueden hacerte frente o no a alguna disposición estatal o no. Entonces vamos, qué sé yo, hasta acá vamos más Tengo o una menos consulta bien. con esto. Sí, con tú. Cuando hablamos de grupo débil o grupo fuerte, para llevarlo a la jerga más clara, que el grupo fuerte es el grupito del colegio que patotea a todo el mundo y lleva a todos para el grupo donde ellos quieren, y el grupo débil es aquel que es sumiso al grupo fuerte, por decir de alguna manera, y sigue las reglas de esto, o nada que ver, no se refiere a eso, porque no me quedó claro. No se me hubiese ocurrido llevar el grupo al colegio, porque en realidad esto no está pensado en niños. Esa es problemática de otra área de estudio. Sino en adultos, justamente pensando en En políticas realidad no lo dije públicas. como niños, no lo dije No, como niños, sino para agruparlo en los grupos fuertes y débiles. mira, ¿sabes Y qué? grupos fuertes. ¿Qué es un grupo débil? Qué sé yo, si vas al gimnasio, si vas a una clase de zumba, si yo como profesora de la facultad, a mí no me dicen cómo vestirme, qué hacer, no, no me obligan a usar redes sociales, no me obligan a postear nada de la facu, no me obligan a nada. Esos son grupos débiles porque no tienen normas a las cuales tengo que seguir. Puedo tejer, puedo hacer cerámica, puedo hacer un montón de actividades, hobbies, y esos grupos son grupos sociales. Puedo estar o no estar y no me obligan a tener ningún comportamiento para con ellos. No hay reglas. Entonces son grupos débiles. Eso no significa que sean grupos sumisos ni nada, simplemente no joden, individualmente hablando. Ahora, es diferente si yo me pongo a militar para un partido político, el que a ustedes les guste. Ese partido va a esperar de mí que yo publique cosas relativas a ese partido, a su idea política, que esparza el conocimiento, que cuente, que hable, que exprese, que me ponga la remera, que vaya a una marcha. Entonces tiene ciertos reglamentos, hay una cierta forma de comportarse. Ok, me quedó más claro, gracias. Hay un ejemplo Perfecto. en el libro, profe, que dice, por ejemplo, Grupo Fuerte, la mafia, en el texto. Sí, sí, Juan Pablo, sí, un grupo fuerte de la mafia, es bravo. Bueno, el libro habla mucho de los grupos religiosos, pero piensen que está pensado en Estados Unidos, que ellos tienen lo que son En sectas. las sectas, o el Ku Klux Klan. Y Klan, Claro. bueno, son cosas muy heavies, muy heavies, qué sé yo. Pero bueno, son grupos que tienen normas o son grupos sociales, depende. El Más Opus o menos Dei, quedó, ¿sí? Ana, el Opus Dei, digo, es súper elitista. el Opus Dei, súper elitista, tenés que tener un comportamiento, Sí, sí, quizás sí. una vestimenta, muchas formas. Tenés que cuidar las formas. Sí, sí hay un montón de grupos así. ¿El burócrata entraría? ¿Burócrata? Y sí, podría ser. Sí, sí, con tú. Ahora vamos a ver bien los ejemplos, si les parece. Que me están spoileando la clase. Vamos, vamos a los ejemplos. Vamos a arrancar por el de acá abajo. El de acá abajo a la izquierda, que son los individualistas. O sea, acá vamos un poco los ejemplos que me dieron son la gente de la que vamos a hablar. En el parámetro de acá abajo tenemos a los individualistas,
Quienes no tienen, quienes son los individualistas, aquellos tapicistas, aquellos artesanos, quizás los empleados del sector privado, profesionales, gente que no tiene grupo de pertenencia fuertes, grupo de pertenencia que los obliguen a tener ciertos comportamientos o hablar de cierta forma o hablar de ciertos temas, y cuyas guías de la sociedad pueden seguirlas o no. Es decir, si sos empleado en una empresa privada, te manejas siempre en el sector privado, si vas a votar o no, está bien, tenés la multa, tenés que pagarla, pero no es un gran horror. No es lo mismo si trabajas para el Estado. O militancias en el partido, no vas a ir a votar. En la pandemia no es lo mismo que a una clandestina, una persona que es un NN, que lo haga un político. ¿Por qué? Porque se suponen que son ejemplos a seguir. Entonces los individualistas se encuentran acá. ¿Quiénes son ellos? Quienes piensan que con esfuerzo propio, con meritocracia, estudiando, pueden lograr avanzar en la vida. Pueden lograr cosas con el propio esfuerzo, con metas, con teniendo objetivos, teniendo metas. Pueden estar mejor. Hasta acá vamos bien los individualistas. Vamos a equilibrar hacia los jerárquicos, que están en la parte superior derecha, que justamente tienen un encasillado fuerte, es decir, siguen a rajatabla la norma de la sociedad, no hay un argumento fuerte. Acá, como me había dicho, los burócratas son parte de esto, sí, porque si trabajas para el Estado, se supone que debes seguir las reglas del Estado. Si vos propusiste unas tasas en el gobierno, propuso no la pandemia, sino el cierre. No podemos restablecer ese cierre durante la pandemia. Si vos propusiste o dijiste no compren dólares, no te pueden echar no comprar dólares. Tenés que seguir esas reglas. ¿Por qué? Porque sos la cara visible. Ese grupo, por ejemplo, ese partido político, del gobierno o de la oposición. Entonces es muy importante el grupo de pertenencia y las normas del Estado. Los jerárquicos, burócratas, es importante que sigan las dos leyes. ¿Por qué? Porque deben ser ejemplos a seguir. Porque trabajan para el Estado, son funcionarios públicos. Porque se lo deben. O sea, es un poco lo contrario de los individuales, ¿no? Entonces, si vos haces una política pública X sin mandar ningún ejemplo, es más probable que el jerárquico te la acate de una, mientras que el individual le parece que conviene. ¿Qué dicen los jerárquicos? Bueno, que a partir de la jerarquía, de la idea abierta, pueden lograr cosas. ¿Para qué? Para lograr una mayor pertenencia a ese grupo. Porque quien lidera se supone que está a favor de esa ideología y está a favor de todas esas ideas, y eso es la política, eso es que pertenece allí al Estado y a su partido político. Y que a partir de ahí sienten que van a tener progreso y que esa es la manera de mejorar su vida. O sea, piensan en mejorar su vida y que tienen las fórmulas de cada uno con su visión. Esa es la idea. Hasta acá bien las gracias. Gracias, con tu Ana Guerrero. Gracias, chicos. Bueno, en la parte de abajo de los jerárquicos, los individualistas tenemos los claves igualitarios.
son quienes tienen una economía muy fuerte, el grupo de pertenencia muy fuerte, pero las normas de la ciudad son vías, pueden seguirlas o no. Y son los casos más extremos. Bueno, acá Juan Pablo nos había mencionado una mafia. ¿Qué vas a hacer? ¿Reglas estatales o reglas del campo mafioso? Que te va a arrancar la cabeza. No hay duda que va a venir. Qué sé yo, el apunte, que como bien mencionaba, está pensado en una sociedad de Estados Unidos, hablaba de las sectas. Pero no sé si era una completa de sectas muy separadas, en la cual existe un mundo tipo igual cerrado, igual no es sacerdote pastor, decide seguimientos, se casan, ¿con cuántos se puede casar? Hay una película. Sí, ¿cuál, perdón, Cari? Los Amish en Estados Unidos viven así. Los Amish, sí, Sí, los Amish, muy bueno, no lo vi, pero sí, son un grupo que no tienen los avances tecnológicos, entonces claro. todavía hacen muchas manuales que se llaman biblioteca, le das un coso de biblioteca, ¿viste? Y les enseñan sobre las familias también que pertenecen a esa comunidad. Sí. Exacto. Son casos extremos, igual le dan más bola al pastor o a esa comunidad Amish y no tanto al Estado. Entonces, si el Estado quiere hacer una política pública, le van a dar muchas veces cero bola. Es muy complicado. Por eso se estudian estos casos particulares y justamente cómo entrar, cómo convencerlos. Creo que acá en Argentina, que por desconocimiento no tenemos casos extremos. No, pero justamente te iba a comentar, ahora hace poco agarraron el loquito ese de... Loquito, digo yo, perdón. El ruso que vino y tenía esa secta en Bariloche. ¿Sabés por qué me vino a la mente? Porque yo trabajo en la clínica de Montevideo y yo digo, el loquito ese, está preso. Y lo trajeron y digo, ay, mira quién vino acá. Ese que tenía atrapadas a las mujeres. No conozco muy bien el tema, pero sé que era de la secta, el ruso ese que él supuestamente es inocente. Tenía un montón de mujeres todas, se creía, no sé, bajado de Dios, no sé qué paranoia tiene. Y bueno, sí. No lo Romy, puedo de cierta discutir. Sí. manera, la iglesia no entraría en este enclave igualitario. Hablamos del, ¿cómo se llama no me sale el nombre, de allá de Roma, Sí, del Vaticano, la misma, o sea, por el tema bueno, de que sí. no, o sea, si bien obedecen las reglas del gobierno es por una cuestión de que está impuesto, pero ellos tienen su política interna, su forma de pensar interna y se manejan con sus decisiones. Sí, bueno, adentro de la iglesia sí rige la ley de la iglesia. Sí, se puede pensar. Para traer un ejemplo, lo que se me ocurría a mí, que es mucho más chiquito y humilde que los ejemplos de grupos extremos, me imaginaba un poco el grupo antivacunas. No es que un grupo esté obligado a seguir, no, simplemente es un grupo que considera que las vacunas no necesariamente positivas, que pueden fumar, o que ayudan a que las fronteras por otro lado. Entonces creen que esa idea comparten con un grupo que esa es la idea correcta. Entonces, en caso de que el Estado diga, che, hay una campaña de vacunación de tal enfermedad, ahí afecta el llamado de y deciden no vacunar a los niños. Entonces ese sería un ejemplo de enclave de igualitario. ¿Por qué igualitario? Porque no es que hay en el grupo alguien que manda y todos que dicen sí es verdad, tenés razón lo de la vacuna. No, sino que es un grupo de personas que más o menos piensa lo mismo y que coordina. Son
igualitarios, sino que todos opinan más o menos lo mismo, entonces por eso están en ese grupo. Que en general suele ser una minoría, no necesariamente representada por el gobierno, por eso suelen ser grupos de choque, grupos que no están de acuerdo con la política estatal. En líneas generales, estos enclaves, estos igualitarios. Entonces, lo que tienden a buscar es la caída de esas instituciones fuertes y la lucha para poner sus ideas sobre la mesa y que sean respetadas. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, sí. Perfecto. En la otra diagonal, o sea, al lado de los jerárquicos y de los individualistas, están los fatalistas. Los fatalistas no son un grupo tampoco, tienen agrupamiento débil, suelen estar bastante solos o aislados, como bien dice la palabra, y son aquellos que hacen caso a las normas de la sociedad. Son los desalentados, son aquellos que dicen, che, yo sigo las normas, hago todo bien, y la verdad no funciona, no obtengo mejoras, no me alcanza el sueldo, y mirá, yo hago todo bien y sigo las normas y sigo todo y no funciona. Aquellos que dicen, Argentina, no hay nada para hacer por vos. Hemos tenido algún comentario en alguna otra clase de una persona que me sonó desalentada. Pero bueno, es esa gente que dice, che, Argentina siempre igual. Yo hago todo bien y mira, no tengo esa recompensa por hacer las cosas bien. No tengo eso. Sigo ahí en un bucle y de nunca acabar. Y bueno, sigue las normas de la sociedad, pero no tiene un agrupamiento que lo obliga. Pero eso tiene más que ver con la realidad, con su realidad. Acá está la quejosa, la fatalista. Ahí está la fatalista. Pero bueno, La película de La Sí, Trampa. o más que fatalistas negativos o no esperar a darle el tiempo al tiempo que se ven las cosas. O demasiados ansiosos que quieren todo ya y a veces las cosas no se ven ahora. y qué sé yo, cada grupo, los grupos se llaman cosmologías. Cada cosmología tiene sus opiniones de por qué está como está. Los individualistas te van a decir que lograron todo por su esfuerzo. El enclave dice, no, mira estas ideas, no puede ser que el Estado no respete mis ideas si son las verdaderas. El jerárquico, che, hay que seguir las normas, ¿no se dan cuenta que esta es la forma? Miren lo bien que nos llevamos y todos seguimos las normas y la jerarquía. Y al revés, los fatalistas dicen, ¿no se dan cuenta que el sistema no está funcionando? Que hay algo que no está bien, yo sigo la norma y che, como que cada uno con su cabeza, con sus propios argumentos, te va a decir, esta es la verdad. Y cuando vos haces una política pública, vas a encontrar diversidad de personas con distintos pensamientos. ¿Cómo llegás a todos? ¿Cómo agarrás con esa política pública al jerárquico que va a seguir las normas, pero al individualista que va a decir, mira, si me conviene lo sigo, si no, no me hinches? Al enclave que va a decir, respetame mis ideas y punto. Y al fatalista, siempre lo mismo. No cambiamos. ¿Vos creés que con esta política pública va a cambiar algo? Esas son las cuatro posiciones. ¿Y qué hacemos para llegar? Y díganme, si yo largo una campaña de vacunación, la que se me ocurra, no importa de qué enfermedad, al jerarquista, ¿cómo lo convenzo?